Gracias, hermanita. Muy buenos días, hermanitas lindas. Dios les bendiga. Y esta mañana estamos continuando con el estudio de la segunda epístola del apóstol Pedro. Y hoy comenzaremos con el capítulo 3 y a mí se me ha asignado los versículos 1 y 2. Y los cuales voy a leer. Y dice, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El apóstol Pedro también era conocido como Simón Pedro, pues cuando fue llamado por Cristo, él le llamó Pedro, además le puso por sobrenombre Cefas, que significa piedra en arameo. El apóstol Pedro era una persona que sobresalió entre los discípulos. Pedro tenía un temperamento impetuoso, impulsivo, o sea, era una persona violenta, de acción rápida, ¿verdad? Pero ¿por qué estoy hablando de la personalidad del apóstol? Y es para conocer y entender los sentimientos y la intención del mensaje del escritor. Y en estos dos versículos, hermanas, conoceremos más cerca a un Simón Pedro transformado que dejó huella en la iglesia primitiva, a un apóstol que fue amado y amonestado por el apóstol Pablo, pero también un apóstol que entendió la responsabilidad que les dejó Jesucristo con la gran comisión. Y en todo el capítulo 3 de segunda de Pedro, el apóstol Pedro nos deja al descubierto su amor, su preocupación por los hermanos expatriados. El apóstol también, hermanas, nos deja sentir su amor a través de sus palabras, ya que en todo este capítulo, por lo menos 5 veces sobresale la palabra amados. Y es muy claro su preocupación por los hermanos, pues le está escribiendo nuevamente para recordarles las mismas cosas que ya les había escrito. Y el apóstol comienza usando la palabra amados. Bueno, esto así lo dice mi versión. Esta palabra expresa un afecto incondicional, fraternal, sentimientos que expresa un amor que ama a todos por igual y en todo tiempo, en todas las circunstancias. El apóstol está sustituyendo la palabra hermanos por amados. Y cuando amamos, pensamos y nos preocupamos por los demás. Y si es necesario, debemos de tomar acción también, ¿verdad? Y esto mismo es lo que está haciendo el apóstol cuando escribe, esta es la segunda carta que os escribo. En otras palabras, les está demostrando su amor con hechos, dándoles a conocer que a pesar de la distancia, que Él los tiene en su mente, en su corazón, y no solo, hermanas, no solamente eso,
La segunda carta o epístola, ¿verdad? Del apóstol muestra la preocupación por la salud espiritual de sus amados hermanos. Notemos cómo el apóstol Pedro le está dando a conocer, nos está dando a conocer, ¿verdad? Que no importa el haberles escrito antes, pues para él lo más importante es que entiendan el mensaje, el propósito de su insistencia en escribirles nuevamente, ya que les hace ver que ambos mensajes tienen el mismo propósito de animarles, de recordarles que tienen una esperanza viva. Pedro claramente les está aconsejando nuevamente, repitiendo, trayéndole a la memoria, a la mente, lo que ellos ya leyeron en su epístola anterior. El deseo profundo del apóstol es que los hermanos reflexionen, que se mantengan firmes, pues ellos tienen el conocimiento, la verdad en su entendimiento, ya que han sido instruidos con la palabra de Dios. Y por ello, no deben permitir que los falsos maestros ensucien sus pensamientos, sus mentes, su intelecto, su facultad de pensar, que es puro y sincero. Y el consuelo de amor de parte del apóstol es de animar a los hermanos a que continúen padeciendo como verdaderos cristianos, viviendo como siervos de Dios, actuando con buena conciencia, poniendo en práctica todo lo que han aprendido cuando estaban con Él, lo que han aprendido con el apóstol Pablo, lo que han aprendido con los demás apóstoles. El apóstol escribe a los hermanos con la seguridad del conocimiento de que Cristo, o sea, Cristo es su evangelio, ¿verdad? Significa su evangelio. Ese evangelio, hermanas, que el apóstol Pedro fue el primero en anunciarlo en el día de Pentecostés, dando a conocer al Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento. En estos dos versículos hemos leído y podemos sentir la seguridad del apóstol de hacerles saber a los hermanos que no son mandamientos nuevos ni fábulas, sino que son las mismas cosas que enseñaron los profetas y los grandes hombres de Dios. Pero Pedro también tiene la seguridad en su corazón, en su alma, en su mente, que a pesar que el mensaje de Cristo fue anunciado por diferentes grandes hombres de Dios y también en diferentes tiempos, es el mismo mensaje de poder, con el mismo propósito del arrepentimiento y el de predicar el evangelio, la verdad, o sea, a Cristo, para traer más almas al reino de Dios. Y si a esto, hermanas, le agregamos que Pedro fue testigo de los muchos milagros y maravillas hechas por Jesucristo, con esto podemos entender el propósito, el empeño, el interés, el amor profundo del por qué el apóstol insiste en lo mismo, en escribirles aún el segundo mensaje. Pedro está inyectando en los hermanos confianza, consistencia, firmeza
para que continúen con la esperanza en la segunda venida de Cristo. Y el apóstol Pedro nos deja dos mensajes grandes para nosotros. Uno, que no desmayemos. Él está exhortando a los hermanos que están pasando tribulaciones, pero también a nosotros. Pues la exhortación es para cada una de nosotras. Que seamos un buen ejemplo, que hagamos las cosas con justicia, haciendo todo bien. Que no dudemos que Cristo resucitó de entre los muertos y que Él tiene poder sobre todo lo que creó y que fue honrado por el Padre cuando Él dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, o sea, buena voluntad. Y lo envió participando de la naturaleza divina y de una íntima unión y adoración con el Padre. También que no nos olvidemos lo que dijeron los santos profetas, quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo, ni tampoco que olvidemos los mandamientos del Mesías, el Salvador, quien perdona y salva al pecador de la muerte espiritual, quien da vida eterna, porque Cristo no es una fábula. El mismo Pedro, hermanas, fue testigo. O sea, estuvo allí, estuvo presente en el momento que el Padre honró y glorificó al Hijo del Hombre, cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. También el mensaje es que pongamos en práctica el mandamiento del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, como nos lo dice Mateo en el capítulo 22, versículo 37. También a que no permitamos que los falsos maestros pongan en nuestras mentes que la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que tengamos en nuestras mentes que los santos hombres de Dios hablaron verdad siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, hermanas y amigas, nosotras no necesitamos de otros libros más que solo de la Biblia, la cual podemos leer, escudriñar, para que nos enseñe a vivir como verdaderas cristianas. Nuestra fe debe de estar cimentada que Cristo vendrá por su iglesia. Y si en este momento, ¿verdad?, estamos preparadas, reinaremos con Cristo. Y no por 1000 años, hermanas, sino por la eternidad. Para la honra y la gloria de nuestro Padre, esta ha sido mi meditación. Dios les bendiga.